Bueno, bienvenidos al trabajo práctico número 1 de Estadística para Geología. Hoy repasaremos un poquitito los conceptos que dieron en la clase teórica. Haremos una introducción breve a lo que es la estadística para la geología. Los contenidos serán definir una población geológica y estadística, una población estadística y una muestra estadística, una constante y variables, que es la diferencia entre ambas, y de las variables, qué tipo de variables podemos clasificar. Estos son los contenidos que ustedes deben estudiar para poder realizar la guía de trabajos prácticos que hemos subido al Moodle y que tienen que completar para el jueves que viene. La estadística que aplicamos en la actualidad es parte del lenguaje científico cotidiano. Particularmente en lo que es la geología, los métodos estadísticos se aplican tanto en trabajos científicos como en trabajos profesionales, y de tan diversa índole como podemos mencionar algunos dentro de lo que es la hidrología o estudios de hidrogeología, o petrología ígnea y sedimentaria, pedología, evaluación de recursos naturales, gas, minerales, petróleos, evaluación de impacto ambiental, etc. ¿Sí? Cualquiera sea el objeto de estudio del geólogo o geoquímico o paleontólogo, se enfrentan a desafíos que surgen cuando se estudian formaciones de rocas, yacimientos minerales o especies fósiles y cualquier otro objeto o fenómeno que implique grandes volúmenes de material, el cual está espacialmente disperso y o es de difícil acceso. La geología es una ciencia principalmente que es observacional. La complejidad, duración y extensión de los procesos nos fuerzan a tomar muestras. La muestra es un subconjunto del total. Y a partir de ella, obtener características o caracterizar todo el fenómeno que se estudia, lo que denominamos la población. Es necesario conocer cómo tomar la muestra para que sea representativa de esa población y de ese modo permita deducciones válidas sobre el fenómeno que estamos estudiando. Bueno, la estadística podemos decir que es una ciencia metodológica, cuyos principios y técnicas se aplican a datos de algún tipo. Las ramas que podemos diferenciar en la estadística es lo que vamos a denominar como estadística descriptiva o deductiva y la estadística inferencial o inductiva. En el transcurso del curso vamos a dar la primera parte, que va a ser toda la estadística descriptiva, y la segunda parte, o sea, después de las vacaciones, vamos a dar la estadística inferencial o inductiva. La estadística descriptiva se ocupa del ordenamiento, la presentación, el cálculo, por ejemplo, de promedios, porcentajes, desvíos y otros estadísticos, y la síntesis de los datos. En cambio, la estadística inferencial utiliza la información de una muestra estadística para formular conclusiones o realizar predicciones acerca de la población, relacionando los modelos matemáticos y las prácticas. Bueno, como en toda disciplina, tenemos vocabulario específico que debemos manejar y empezar a familiarizarnos con ellos. Algunas definiciones son: ¿qué es la población estadística? La población estadística la podemos definir como todo el grupo posible de medidas, valores o cualidades que son motivo de estudio. Es todo el grupo posible de medidas que son posibles o tienen una probabilidad, digamos, de ser elegidas para su estudio. Seleccionadas, elegidas, ¿sí? Una muestra estadística es la forma un número limitado de datos. La muestra debe ser representativa de la población antedicha y ser obtenida por un procedimiento que permita que cualquier individuo, ¿sí?, o elemento de la población tenga la misma probabilidad de ser elegido o seleccionado. La unidad de muestreo, o lo que denominamos el ejemplar a veces, son los miembros individuales de esa muestra y por lo tanto también de la población.
Debemos también definir qué es un dato, ¿sí? Un dato, o los datos, son los valores de las medidas o cualidades que se obtienen de la observación y o, debemos decir, de la medición de la unidad de muestreo. ¿Mm? Bueno, en esta diapositiva lo que podemos observar gráficamente es el concepto que hemos dado de población y muestra. En este caso tenemos un ejemplo de cantos rodados de un río, donde tomamos una muestra, o sea, un subconjunto de esos cantos rodados de ese río. Otro ejemplo podría ser una muestra dentro de una población de personas determinada, en donde el investigador va a observar o medir cualidades de cada una de las personas que pertenecen a esa muestra o subconjunto de la población elegida. Las observaciones o mediciones sobre esos elementos, sean personas o sean los cantos rodados de esa población, constituyen la materia prima con la cual trabaja la estadística. Interesa estudiar las características que van variando de individuo en individuo. Cada medición o asignación de valores de una característica efectuada en un espécimen origina lo que denominamos o definimos como dato. El conjunto de todos los datos, o como vamos a empezar a denominar de los n datos, forman entonces la muestra estadística. Bueno, ahora vamos a pasar a entender o a definir qué es una variable y cuáles son los tipos de variables o cómo podemos clasificar esas variables. Bueno, en términos generales, los estudios geológicos en los cuales se utilizan métodos estadísticos se centran en las características que cambian su estado o expresión entre los diferentes elementos de esa población. Entonces vamos a definir formalmente el término de variable como aquellas características, propiedad o atributo con respecto a la cual los elementos de una población difieren de alguna forma. Vamos a utilizar la letra mayúscula para referirnos a la variable y la letra minúscula, por ejemplo, una X, y la letra minúscula para referirnos a el valor de ese elemento de la población, o sea, lo que vimos anteriormente como el dato. Bueno, en el caso particular en que la característica no cambie en los elementos de la población, vamos a hablar o le vamos a dar el nombre de una constante. Por ejemplo, el periodo de semidesintegración de un isótopo radiactivo decimos que es una constante. En cambio, por ejemplo, una característica que varíe de un elemento al otro, por ejemplo, la longitud del canto rodado o la redondez de ese canto rodado, es una variable. Las variables pueden ser cuantitativas o métricas y cualitativas o no métricas. Se llaman variables cualitativas o categóricas a las que permiten identificar a los individuos a partir de una cualidad, atributo, característica o propiedad. Describen diferencias en tipo o clase, indicando la presencia o ausencia de la propiedad. Entre ellas se distinguen al menos 3 subtipos: las dicotómicas o binarias, que son las más simples, diferencian solo 2 estados, como por ejemplo sí, no, presencia, ausencia, contaminado, no contaminado, alta ley, baja ley. Las categóricas nominales pueden ser, por ejemplo, la orientación de los vientos, norte, sur, este y oeste, lista de especies de fósiles presentes en una muestra, por ejemplo. Y por último, entonces, las categóricas ordinales, que se enuncian siguiendo un orden ascendente o descendente, como por ejemplo el grado de alteración de una roca, que podrá ser, por ejemplo, clasificado como severo, moderado o leve, o el color, cuando se describe como oscuro, mediano y claro, o la forma, la escala de la dureza mineral de Mohs, por ejemplo. Dentro de las variables cuantitativas distinguimos las
continuas, que son aquellas características cuyas observaciones pueden asumir cualquier valor entre dos valores posibles, o lo que es lo mismo decir cualquier valor dentro de los infinitos valores de un intervalo. Y finalmente, una variable es continua si toma sus valores en un conjunto continuo, ¿sí? Es decir, un intervalo del eje de los números reales. Las variables continuas se obtienen midiendo. Ejemplos de esas variables podríamos poner la longitud, el peso, el tamaño. Las variables discretas, por otro lado, son aquellas características que asumen un número finito o infinito numerable de posibles resultados. Así, las variables discretas surgen de recuentos. Bueno, finalmente vamos a definir lo que es la población y la muestra geológica. La población geológica es la que interesa para el estudio de lo que vamos a desarrollar. Dada la naturaleza peculiar y la variedad de los fenómenos geológicos, la población geológica comprende diferentes clases de objetos. Por ejemplo, cristales, pozos de agua y petróleo, unidades litológicas, emanaciones de gases, eventos como erupciones volcánicas, inundaciones o terremotos. Simplemente números como la cantidad de barriles de petróleo o el número de manifestaciones minerales en un distrito minero. Medidas pueden ser también de rumbo, de estructuras o longitudes de onda de una ola, de olas de diferente tipo o profundidades. Es necesario que nosotros tengamos el control conceptual de lo que es la población geológica, lo que implica acotarla en el tiempo y el espacio. Es importante recalcar que una única población geológica puede darnos origen a varias poblaciones estadísticas. Por otro lado, la muestra geológica informalmente se puede definir como una cantidad finita de rocas o de sedimentos, consolidados o no inconsolidados, muestrados al azar de la parte del cuerpo de roca que está disponible. La muestra geológica se puede obtener de un cuerpo de roca, que puede ser una formación, un afloramiento o un testigo, que es un cilindro de roca obtenida durante una perforación. O el cutting, que son los fragmentos de material que salen con el lodo de una perforación. Ahora les propongo que pensemos entre todos. Vamos a tratar de resolver dos ejercicios como ejemplo. Piensen en las preguntas. ¿Cuáles son las poblaciones geológica y estadística? La unidad de muestreo, los datos y la muestra. El puerto Quequén tiene una localización estratégica para la exportación de los productos agropecuarios de la región del sudeste bonaerense. En el año 2005 se inició su reparación y remodelación, destinada a mejorar las condiciones de navegación en el canal de acceso. Esta obra ha generado preocupación y controversia social sobre la agudización de la erosión costera en las playas de la localidad de Quequén y Costa Bonita, situadas al este del puerto. Para monitorear los efectos de la obra, se disponen de datos obtenidos trimestralmente y sistemáticamente desde el año 2004 al 2009, en 9 perfiles perpendiculares a la línea de costa. Bueno, ahora nos tomamos 5 minutos. Les propongo que pausen el video y piensen en las respuestas. Vamos a ver las respuestas. La población geológica son las playas de Quequén y Costa Bonita en el periodo 2004 a 2009. ¿Sí? Acá situamos, recuerden, la escala temporal y espacial. La población estadística de este estudio puede surgir varias poblaciones estadísticas. Generalizando diremos que son todos los valores y características que surgen de las mediciones y observaciones realizadas en la playa de Quequén y Costa Bonita en el periodo 2004 a 2009. ¿Se entiende la diferencia
entre población geológica y estadística, en la población estadística, son los valores o las mediciones que estamos haciendo, ¿sí? Las unidades de muestreo son los 9 perfiles ubicados en las playas de Quequén y Costa Bonita. Los datos son los valores de mediciones realizados trimestralmente entre 2004 y 2009 en los 9 perfiles de Quequén y Costa Bonita. Y por último, la muestra la constituyen los relevamientos trimestrales de las mediciones y características de la playa en cada uno de los 9 perfiles de las playas de Quequén y Costa Bonita. Vamos con el ejercicio número 2 de ejemplo. Y pensemos en las siguientes preguntas. ¿Cuál es la población geológica y la estadística? ¿Coincide con la anterior, esta población? ¿Cuál es la unidad de observación o muestreo? ¿Y cuál es la variable? Una vez identificada la variable, clasifíquela. Veamos entonces ahora este ejemplo que se desprende del estudio anterior. Interesa conocer si la pendiente de la playa frontal es la misma en verano y en invierno. Se realizan las mediciones desde 2004 hasta 2009 en el perfil 1. Bueno, ahora les propongo nuevamente que pausen el video y piensen en las respuestas. Ahora veamos las respuestas del ejercicio 2. La población geológica en este caso es la playa frontal del perfil 1, que se encuentra ubicada en las playas de Quequén y Costa Bonita. La población estadística la forman todos los valores dependientes de la playa frontal, medidos durante los años 2004 a 2009, en el perfil 1. La unidad de muestreo son los relevamientos de la pendiente en el perfil 1 realizado en verano y en invierno del 2004 al 2009. Los datos son los valores de la pendiente del perfil 1 de los muestreos de verano y de invierno. ¿Cuál sería la variable en este caso? ¿Y de qué tipo es? Esa es una respuesta que van a tener que dar en la clase que vamos a proponerles de consulta del jueves siguiente. Bueno, espero les haya servido estos 2 ejercicios y vamos a continuar con la práctica. Bueno, ahora les propongo que se pongan a trabajar con la guía, la primer guía de trabajos prácticos que le hemos subido al Moodle. Y bueno, suerte. Espero que puedan resolver todos los ejercicios, que les haya servido esta breve explicación, que haya sido clara. Y nos vemos en la siguiente práctica. Gracias a todos y buenas tardes.